amén del tiempo, nos queda finalmente el último trabajo a cargo de Francisco Javier Neira Reyes, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En la actualidad es candidato a magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Talca y ejerce como abogado de la Dirección Nacional del Trabajo. Es becario también CONICYT. Y debo señalar también que lo conocí, pero de manera buscando información para algunas acciones de carácter laboral, y lamentablemente encontré muy tarde su trabajo, que es una recensión, una publicación sobre su tesis de grado, denominada La municipalidad como transgresora del orden público laboral. Un muy interesante trabajo. Dejo con ustedes a Francisco Javier Neira Reyes. Ay, sí. Voy a intentar ser breve en honor al tiempo, estamos un poco pasados. Hace hambre, hace sed. Cuando nos ponemos a pensar en globalización y libertad sindical, a mí me pasa algo muy paradójico, y se lo comentaba el otro día a un par de compañeros, que dice relación, y esto puede sonar muy sobreideologizado, pero en un momento Marx dice, cuando termina el manifiesto comunista, dice, trabajadores del mundo unidos. Y uno, si analiza el fenómeno de la globalización y el tema de las empresas y los sindicatos en red, se va a dar cuenta que existe una tendencia a propósito de la globalización y la fragmentación, pero también existe una respuesta por parte, en determinados sectores de trabajadores, en torno a sobrepasar las lógicas tradicionales de organización, ¿ya? Y en ese sentido nos vamos a referir a las empresas en red y a los sindicatos o los trabajadores que se organizan a través de una red empresarial. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando señalamos que estamos frente a una economía en red? Esto es viejo, no estamos como descubriendo la pólvora. Ya en el año 90, decía Toffler, estamos en un estado donde la economía va a tender a la dispersión de la producción. Y con el desarrollo de las comunicaciones, esto va a generar un nivel tal de profundidad que los focos de producción van a estar dispersos por el mundo. Ahora, esta situación ocurre en términos globales, pero también ocurre en términos locales. Uno ve, cuando analiza actualmente las empresas en Chile, ve cómo ha crecido, por ejemplo, las tasas de externalización a un nivel brutal, donde incluso es muy difícil encontrar al antiguo trabajador de planta, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿qué particularidad tiene la economía en red? Que la economía en red implica que una serie de empresas se van a relacionar bajo como una lógica de nodos de una red y van a generar ciertas labores en común, de forma interdependiente, por plantearlo de alguna medida, y el éxito, el objetivo común de un determinado proceso productivo va a depender de una serie de labores de empresas que están, en teoría, separadas en términos jurídicos y económicos, y mantienen un cierto grado de autonomía, pero esta situación básicamente da cuenta de esta situación va a generar una serie de efectos a propósito de la regulación laboral. Básicamente rompemos con la idea de la empresa clásica, esta empresa autosuficiente, donde estaban todos los trabajadores dentro de ella, y esta idea de intereses colectivos empieza un poco a ser bombardeada por la libertad de empresa. Ya, básicamente los empresarios tienen completa libertad y pueden externalizar y especializarse en determinados aspectos, donde la economía en red, a propósito de la globalización, propende a la especialización de determinados actores dentro de la red. O sea, no es casual que en el proceso de externalización ciertas funciones sean asumidas por una empresa que solo se dedica a eso, y eso va generando interdependencia entre los distintos nodos de esta red empresarial. Ahora, además, no está de más decir que esta forma de relacionarse no
no implica que exista una mayor redistribución de la riqueza entre las distintas empresas, no. Lógicamente en esta red en que se relacionan distintas empresas, hay empresas que tienen un poder dominante en términos económicos y también por la posición que ocupan en la red, ya sea en términos informativos, manejan mayor conocimiento, etc. Las redes empresariales han sido abordadas dentro de lo que he podido revisar. Bueno, ahí está el trabajo del profesor Sanguinetti, Wilfredo Sanguinetti, pero también existe un primer acercamiento a las redes empresariales a propósito del derecho comercial. ¿Y qué ocurre? Que en esta idea de relacionarse distintas empresas en pos de montar un proceso productivo que encamina a un resultado final, se genera una serie de distorsiones a propósito de las ideas clásicas de las sociedades. ¿Por qué? Porque vamos a tener distintas empresas que al momento de vincularse van a empezar a compartir reputación, clientela, van a tener que entrar en lógicas de distribución de riqueza por el rol que van a ocupar en el proceso productivo. Entonces, como pensar, por ejemplo, en minería. Uno podría cuestionar cómo se generan las lógicas de subcontratación en las mineras chilenas, pero básicamente es distinta la posición que va a tener Codelco, pero también existen las posiciones de las distintas empresas que van a ir jugando y el resultado global del proceso productivo, por ejemplo, de Codelco, va a afectar a cada una de ellas, pero la distribución de riqueza va a ser totalmente distinto, dado el rol que va a ocupar cada empresa en términos separados. Esto, por ejemplo, afecta a las lógicas de participación que tendría una sociedad clásica. Entonces, hay una situación fáctica que va generando una serie de consecuencias en el ámbito laboral. Se genera básicamente una estructura de funcionamiento empresarial en los nuevos procesos productivos a raíz de la globalización. Este fenómeno que Rodrigo nos señalaba que eran términos globales, también se va agudizando a propósito de que fragmentar la empresa y especializarse es una forma más fácil de atender los riesgos propios de la actividad económica. No por nada, por ejemplo, ahora llegamos al nivel tal de las plataformas, como una forma de diluir los riesgos económicos del proceso productivo. ¿Qué tienen de característico estas redes empresariales? Se tratan de contratos en general de larga duración, que se basan en lógicas de confianza, existe una relación estable, y comparten aspectos comunes de conocimiento, incluso de marcas. Por ejemplo, se pone siempre el caso de la franquicia, donde la franquicia, bueno, ahí hay ciertos bemoles, pero básicamente entre distintas empresas que comparten una franquicia, yo puedo ir a un, por ejemplo, Subway en Santiago, por ejemplo, Subway que está en la Alameda y uno que esté al lado de la Moneda. En teoría son empleadores distintos, pero manejan, por ejemplo, conocimientos comunes, marcas, etc. Esta nueva forma de relacionarse, como les señalaba, genera una serie de efectos que son necesarios atender desde el ámbito de la acción colectiva de los trabajadores particularmente. ¿Y por qué hago el hincapié en la acción colectiva de los trabajadores? Porque en esta lógica de la globalización, la economía es altamente dinámica, la libertad de empresa ejercida por sus titulares también apunta a ello, por lo tanto difícilmente la regulación estatal en términos clásicos va a tener la agilidad o rapidez para atender el problema. Ahora, respecto de las empresas en red, el impacto ha sido tal que ha tenido reconocimiento, por ejemplo, en Italia, la ley número 33 del 9 de abril del 2009, donde se reconoce al sujeto de red. Básicamente, ¿qué implica esto? Que una serie de empresas suscriben un contrato donde establecen un programa común, manteniendo su independencia, entre comillas, porque también existe un grado de interdependencia económica por la posición que van a ocupar en la red, y fijan objetivos, tareas, etc. En esta situación, por ejemplo, se genera, en el caso italiano, existen empresas en procesos productivos en red que están desregulados y existen otros procesos que se encuentran regulados a través de este tipo de contratos. Ahora, si eso, que ocurre en términos globales, que ocurre entre distintos países, lo llevamos al ámbito local, que es un poco a qué apunta la ponencia, observamos varias cosas. Lo primero, una primera paradoja es que existen
ciertas manifestaciones de esta lógica de funcionamiento en el nivel interno. Un ejemplo de ello, y que se encuentra en el Decreto Supremo 250 del 2004, que a propósito de la Ley de Contratos Administrativos, regula una figura que se llama la Unión Temporal de Proveedores. Que la Unión Temporal de Proveedores permite a dos empresas distintas asumir un desafío en común sin necesariamente perder su como individualidad o ejercer los rasgos de empleador respecto de cada uno de sus trabajadores. Ahora, lógicamente, lo que ocurra respecto de una empresa o el éxito de una empresa u otra va a repercutir en términos laborales, por ejemplo, en términos económicos, y eso generará un impacto a su vez en el contenido laboral de los contratos de trabajo, por ejemplo, de sus trabajadores, de los futuros trabajadores que han entrado en la empresa, por ejemplo. También las redes empresariales fueron adoptadas como una política pública por la Corfo, a propósito de la pequeña y mediana empresa, en un programa que se llamaba Nodos para la Competitividad. ¿Qué eran los nodos para la competitividad? Básicamente Corfo buscaba que alianzas entre pymes para que pudieran vincularse de forma más estable y permanente y poder tener mayor grado de competencia para ingresar a las cadenas de exportación que por sí solas no lo lograban. Entonces, básicamente ahí uno ve esta figura de la empresa que no es autosuficiente. Esta situación, como les decía, es necesaria atender desde el plano de la acción sindical. Y aquí hace una distinción porque están los acuerdos transnacionales que hizo mención, por ejemplo, Rodrigo. Estamos en el caso de H&M, que tiene la particularidad que, dada la diferencia de regulación entre países, muchas veces son contenidos básicos que por ejemplo, a trabajadores que, no sé, H&M en Europa no les genera mayor efecto ese tipo de acuerdos, pero se apunta a establecer ciertos mínimos para la cadena en términos globales. Ahora, ¿qué pasa y por qué es necesario atender el fenómeno de las redes empresariales desde el ámbito colectivo? Como les señalaba, por un tema de dinamismo, y que esta situación particularmente ha ocurrido en Chile, que eso es como una premisa que se podría instalar. A propósito, uno lo puede ver, esto lo mismo que señalaba Rodrigo, acá uno puede hablar desde el ámbito jurídico, pero acá la sociología nos ha entregado harto insumo para alimentarnos de este tipo de situaciones. Y lo encontramos, por ejemplo, en un libro que se llama El renacer de la huelga obrera en Chile, de Antonio Aravena, que revisa los casos de Codelco, los Forestales Arauco, Compañía Aguas Claras, donde los contratistas se vinculan para establecer, a través de la organización colectiva, condiciones comunes de trabajo, cosa que, por ejemplo, en el caso de Codelco implicó que futuras empresas contratistas que ingresaran al proceso productivo de la mandante tuvieran las mismas condiciones laborales que los que ya estaban. Y eso generaba un quiebre respecto de, a propósito de la estabilidad laboral de los futuros trabajadores de una red empresarial, de un proceso productivo donde se encuentran vinculadas distintas empresas. Ahora, ¿cuál es lo paradójico? Que esta situación, sin, yo creo, ser la intención de la Dirección del Trabajo, quizá ahí Wendolin me puede corregir, pero a propósito de una circular, que es la circular 95 del 27 de diciembre del 2017, que estableció la instrucción y lineamiento de planificación del año 2018 de la línea de relaciones laborales, establecieron mesas de trabajo. ¿Cuál es la paradoja? Que el proceso o el fenómeno de la red empresarial es tan potente porque todas las empresas quieren diluir riesgos, básicamente, y quieren, o sea, más allá de los cuestionamientos morales que se van a hacer respecto a eso. ¿Qué pasa? Que si convocan esta mesa de trabajo y llegan empresas mandantes y empresas contratistas, se sientan y firman acuerdos estableciendo condiciones comunes de trabajo. O sea, condiciones comunes a propósito de remuneración. Por ejemplo, yo me acuerdo del caso de Coca-Cola, que establecen cantidad de peso respecto a los camiones, los peonetas Coca-Cola, establecieron los distintos contratistas que los camiones iban a salir con cierta cantidad de peso para no afectar la salud, por ejemplo, de los trabajadores, etc. Y encontramos casos que están asociados generalmente a sectores más estratégicos como Minera Los Pelambres, Codelco Ventana, Aconcagua ENAP,
construcción OHL. Ahora, la construcción también tiene esa dinámica que ha sido histórica y también ha permitido un poco bypassar estos márgenes formales que encierra el concepto, por ejemplo, de empresa. Y ahora que me están apurando, me voy a apurar más, porque ya iba hablando muy rápido. Aquí voy a tener una excusa como hablar de la importancia de la OIT también. Entonces, como que me voy a referir por qué es importante la OIT también en este ámbito. Porque en el caso de Codelco, que fue una de las primeras, de los contratistas de Codelco, fue una de las primeras huelgas que se dan bajo esta lógica, que parte desde características que son evidentemente violentas, porque existe, en esto no hay que desconocer que existe una suerte de poder extraestatal, entonces que va empujando y básicamente va corriendo un poco el cerco. A propósito de la Confederación de Trabajadores del Cobre, se presentó una queja a la OIT en el caso 2626 del 30 de noviembre del 2007, que denunció la CTC en la CUT a Codelco por el incumplimiento del acuerdo marco, que son estos acuerdos que se logran a propósito de este tipo de negociaciones, señalando a este respecto, cuando se acusa a Codelco de incumplimiento, Codelco dice, oiga, yo acá no soy empleador de ningún contratista, así que difícilmente me puedo inmiscuir en las relaciones, en los recursos humanos de cada empresa. Ahora, ¿cuál es la importancia acá de la OIT? Que básicamente este tema lo soluciona bajo la lógica de la libertad sindical. O sea, acá la negociación colectiva es de carácter voluntaria, pero siendo carácter voluntaria, se supone en términos por principio de buena fe, quien suscribe el acto supone que lo va a cumplir, y Codelco había cumplido este acto. Entonces, ahí básicamente hace una suerte de reinterpretación para nuestra como realidad local, donde hubiésemos dicho, no, aquí esto no tiene ni pies ni cabeza. La OIT lo que dice, esto sí tiene pies y cabeza porque se sustenta en el principio de libertad sindical. Ahora, ¿qué es lo relevante de esto? Que esto nos permite advertir que podría existir como una dualidad a propósito del reconocimiento constitucional de la negociación colectiva y cómo se va construyendo la negociación colectiva a propósito de los tratados internacionales. A propósito de lo señalado por la OIT, por ejemplo, en relación al derecho a definir un programa de acción por las organizaciones sindicales, se señala que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir libremente las asociaciones de su elección y implica el derecho a entregarse a actividades lícitas en defensa de los intereses profesionales. Y ahí cuando vamos al ámbito de la ilicitud, el ejercicio de la negociación colectiva en sí mismo es un acto de libertad, que sí puede ser presionado a través de otro tipo de garantías, que por ejemplo sería ciertas regulaciones que tiendan a forzar este diálogo, que en el caso chileno, por ejemplo, a propósito de la negociación colectiva arreglada, encontramos casi un diseño de negociación colectiva asociado a un resultado. Por eso, por ejemplo, se reconoce la suscripción del piso de negociación, no existe, o a propósito, si no contesta un empleador va a recibir una determinada sanción. Pero en esta negociación como carácter global de los convenios eso no pasa. Y a propósito de la ilicitud de este tipo de negociaciones, a diferencia de lo que ocurría con el plan laboral, que existía una prohibición expresa, actualmente no existe. Esto, claramente uno dice esto es papel, porque no hay forma de hacerlo efectivo, y ahí tiene que ver cómo juega también, a propósito de este tipo de negociación, el derecho de huelga, particularmente con lo ocurrido en la Corte de Apelación de Antofagasta en el rol 159-2011, que se reconoce la huelga en un proceso de estas características. Básicamente, la particularidad de ese proceso, cuando dice la huelga, no solo se ejerce la negociación colectiva arreglada porque es un derecho fundamental, la particularidad es que esa huelga se está desarrollando a propósito de una negociación que su seno estaba en una red empresarial, por lo tanto, generaba esta dicotomía donde ya no estábamos necesariamente en un nivel de empresa, de hecho había una asociación gremial en la contraparte negociando. Esto genera una serie de desafíos a propósito de la garantía. Uno podría aquí hacer presente lo dispuesto en el artículo 294 del Código del Trabajo, esta idea de protección
de los trabajadores por prácticas antisindicales que no están cubiertos por el fuero, porque este tipo de negociaciones no tiene fuero y este tipo de huelga no tiene fuero. Ahora genera una dificultad práctica por cómo opera nuestro sistema judicial. Y genera una serie de desafíos a propósito de los efectos de estos instrumentos. Y con esto quiero cerrar porque ya me pasé mucho. Y con el respeto que me merece la Dirección del Trabajo, por cierto, existe 3 ordinarios, bueno, son un dictamen y 3 oficios, el 3026 del 31 de julio del 2013, el 3897 del 1 de septiembre del 2010 y el 5956 del 14 de diciembre del 2018. Estas negociaciones se hacen por federaciones principalmente. Llega la federación y dice, oiga, Dirección del Trabajo, ¿sabe qué? Que no me están cumpliendo. Y la Dirección del Trabajo dice, ¿sabe qué? Usted no negoció bajo la regla del Código del Trabajo, esto no es un instrumento colectivo y usted tiene el derecho, básicamente, de ir a poner a conocimiento esta situación a tribunales. Y dice, que a mí me llamó la atención en su momento y lo conversaba con la gente de la dirección, que era, bueno, el ordenamiento jurídico, en primer lugar, no se agota en el Código del Trabajo. Esa es como la primera situación. Y la segunda, al menos, es que si uno hace esta construcción a propósito del principio de libertad sindical, uno podría decir, al menos, existe una eventual vulneración de la libertad sindical y la Dirección del Trabajo dice tomar una posición a propósito de las obligaciones legales que tiene respecto a esa situación. Entonces, por ejemplo, ahí se genera una suerte de paradoja de lo que veníamos señalando, del rol de la OIT y cómo, por ejemplo, en estas situaciones actuó la Dirección del Trabajo. A modo de conclusión, este tipo de fenómeno abre un abanico que, si bien estaba situado en la empresa de carácter estratégico como la minería, se ha replicado, por ejemplo, en los planetas de Coca-Cola y uno podría decir, estas son nuevas apuestas que podrían ir abriendo el movimiento sindical a propósito de la fragmentación. Lógicamente, esto tiene una debilidad desde el ámbito normativo, que es necesario reforzar garantías respecto a los representantes de los trabajadores, respecto a los trabajadores que ejerzan este tipo de acciones, pero da cuenta que, a propósito de la globalización y los efectos propios de la fragmentación, que serán en términos globales y en términos locales, parece ser que nuevamente, como decía la premisa que dije en un primer momento de Marx, de los trabajadores del mundo unidos, un poco pasa lo mismo, porque con este dinamismo estamos en esta idea de la libertad de empresa, que es legítima, y también la libertad sindical, que tiene sus propias formas de configurarse. Eso, muchas gracias.